Entonces, estaríamos hablando del primer chemo químico de la historia. Imagina que eres un químico del siglo XIX y estás escribiendo algunas notas en tu cuaderno, cuando de repente aparecen átomos saltarines que están jugueteando a tu alrededor, como si estuvieran bailando un cumbión bien loco. Igual que en la boda de tu cuñado, los átomos se unen y se sangolotean porque ya va a comenzar la víbora de la mar. Entonces observas cómo las estructuras lineales de átomos se empiezan a doblar y se convierten en serpientes. Y una de ellas comienza a morderse la cola mientras gira a tu alrededor de forma burlona. En ese momento tú despiertas. Auguste Kekulé relató que este sueño tan surrealista fue la clave para resolver uno de los mayores misterios de la química orgánica: encontrar la estructura del benceno. Kekulé nació en Darmstadt, Alemania, el 7 de septiembre de 1829, y ya desde joven se le notaban sus grandes dotes intelectuales, ya que aprendió inglés, francés e italiano, y todo esto sin Duolingo. Él era muy bueno para las matemáticas y el dibujo, por lo que su padre lo incitó a estudiar arquitectura en la Universidad de Hessen en 1847. Mientras estudiaba, presenció diferentes conferencias de Justus von Liebig, uno de los químicos más importantes de su época. Justus se percató de su gran potencial y lo persuadió para que estudiara química con él, obteniendo un doctorado en 1852. Durante su carrera, Kekulé trabajó y se hizo amigo de los más grandes químicos de la época, como Dumas, Wurtz y Gerhardt. Sus ideas sobre la estructura molecular y la valencia influyeron profundamente en la forma en la que Kekulé concebía la química. Gracias a esa base teórica, tuvo las herramientas para estudiar una clase de compuestos que revolucionarían el mundo como lo conocemos. Me refiero a los compuestos aromáticos. En 1825, Michael Faraday descubrió el compuesto aromático por excelencia, el benceno. ¿Y sabes cuál era su característica más llamativa? Exacto, su olor. En aquellos tiempos los científicos no se quebraban la cabeza y clasificaban las sustancias de acuerdo a sus características más notables. Y el benceno tiene un olor muy característico, incluso podría decir adictivo. Si has olido tiner o gasolina, te puedes dar una idea a qué huele el benceno. Y si algún día tienes la oportunidad de olerlo, desaprovéchala. El benceno es un disolvente altamente tóxico y carcinogénico. A partir del descubrimiento de Faraday, comenzó el estudio de muchos derivados del benceno. Como no había forma de plantear estructuras moleculares precisas, distinguir entre un nuevo compuesto, un derivado o un isómero, era una pesadilla, era un cagadero. Pero entonces, ¿qué motivó a los químicos del siglo XIX a seguir explorando esta nueva clase de compuestos? ¿El dinero? Bueno, no a todos, pero sí surgieron dos grandes industrias que basarían su éxito en compuestos aromáticos y que de hecho revolucionarían el mundo por completo. La primera fue la industria de los colorantes. En 1856, William Henry Perkin sintetizó la malvaína, el primer tinte artificial de la historia. Lo logró a partir de la anilina, con métodos puramente empíricos, o como decimos aquí en México, a ojo de buen cubero. Y Perkin se forró. Años después ya era putrimillonario. Esto porque básicamente tenía el monopolio de esta nueva industria. Sin embargo, la industria del colorante se queda corto, empalidece contra la industria del petróleo. En 1859 se descubrieron varios pozos en Estados Unidos y comenzó la fiebre del petróleo. Al oro negro se le declaró como la maravilla del siglo XIX, y este nuevo combustible hacía soñar a las personas con un futuro brillante. Spoiler alert, todo se salió de control, todo se fue a la... Este contexto histórico probablemente influyó a Kekulé y a sus colegas a seguir explorando la naturaleza de los compuestos aromáticos. Pero una gran pregunta seguía en el aire con un intenso aroma tiner. ¿Cuál es la estructura del benceno? A ver, empecemos por lo que Kekulé sabía en ese momento. A pesar de las dudas que rondaban en la época, él sí creía en la teoría atómica y pensaba que era esencial para entender la estructura de la materia. Aquí es donde sus conocimientos de arquitectura pudieron haber entrado en juego. Así que podríamos considerarlo como el primer arquitecto de la química. Kekulé propuso que el átomo de carbono era tetravalente, es decir, puede unirse a otros 4
4 átomos al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es la molécula de metano. Tiene un carbono y 4 hidrógenos alrededor suyo. También sugirió que los átomos de carbono pueden enlazarse entre sí formando grandes cadenas o moléculas más grandes a través de conexiones simples, lo que hoy conocemos como enlaces covalentes. Además, Kekulé fue de los primeros en plantear que la estructura de una molécula influye en su comportamiento y en sus propiedades, una idea muy adelantada a su época. Estas ideas las publicó en su artículo sobre la estructura de los compuestos y la naturaleza del carbono en 1858, una obra revolucionaria que quedó opacada en la historia, porque al año siguiente un tal Charles Darwin publicaría su libro El origen de las especies, y pues básicamente el mundo se volvió loco con la evolución. En 1861, Kekulé empezó a estudiar al benceno, con una composición de 6 carbonos y 6 hidrógenos. Propuso que en su estructura debía contener dobles enlaces, pero algo no cuadraba. El benceno no reaccionaba como otros compuestos que contenían dobles enlaces. Era demasiado estable. Hay que aclarar algo, Kekulé no era el único químico interesado en la estructura del benceno. Químicos como Cooper, Loren y Loschmidt ya habían presentado una propuesta estructural del benceno antes que Kekulé. De hecho, la primera representación del benceno de la que se tiene registro fue la de Loschmidt, la cual la publicó en 1861, 4 años antes del trabajo de Kekulé. Y aquí entre compas, los esquemas moleculares de Loschmidt son mucho mejores. Aquí puedes ver algunos de sus dibujos comparados con algunas estructuras actuales. El parecido es brutal. Ahora compáralo con los modelos de Kekulé. ¿Qué es esto? Ni siquiera hay ciclos en ningún lado. Lo curioso es que al parecer Kekulé no leyó el trabajo de Loschmidt, pero sí hizo un breve comentario en su artículo de 1865. Muy curioso, sumamente curioso. Parece ser que en ese mismo año, 1861, Kekulé tuvo su famoso sueño de la serpiente mordiéndose su cola. Este símbolo es conocido como el Uroboros y representa el ciclo eterno de las cosas. También puede simbolizar el esfuerzo constante, la lucha sin fin o el esfuerzo inútil, porque no importa cuánto intentes cambiar el curso, el ciclo siempre vuelve a empezar. Tal vez este sueño no fue una revelación mística, sino simplemente el resultado de toda la información que él y otros colegas habían acumulado durante todos esos años, dándole vueltas en su cabeza. Kekulé no le contó a nadie sobre su sueño, al menos no hasta 25 años después, cuando se celebró una asamblea para celebrar su trayectoria. A su favor, probablemente pensó que nadie lo iba a tomar en serio. O sea, solo imagina que llegara con uno de sus colegas y le dijera, créeme, güey, y tus fuentes de los sueños. No tendría sentido. Mi teoría es que ese sueño o esa visión se produjo por oler tantas sustancias parecidas al tiner. Entonces, estaríamos hablando del primer chemo químico de la historia. Finalmente, en 1865, Kekulé publicó su artículo Sur de la Constitution de la Substance Aromatique. No sé si lo pronuncié bien, nunca lo sabré. Y unos meses después, lanzó una versión más extensa de este artículo, pero en alemán. No voy a intentar leer el título del artículo, porque siento que va a salir un demonio si intento pronunciar lo que dice ahí. En esta última publicación es donde por fin aparecen 2 esquemas que hacen referencia a la posible disposición de los átomos de carbono e hidrógeno en la molécula de benceno. Pero, ojo, Kekulé no presentó la estructura del benceno como la conocemos hoy en día. En realidad, lo que él hizo fue proponer algunas características estructurales de lo que él llamó ciclo hexatrieno. El benceno tiene una estructura cíclica con 6 átomos de carbono. Los enlaces se alternan entre simples y dobles, formando un hexágono. Debido a su simetría, los enlaces podrían estar cambiando rápidamente de posición, una idea que años después inspiraría el concepto moderno de resonancia. A esto se debe su gran estabilidad. A pesar de todo esto, Kekulé seguía siendo cauteloso a la hora de representar gráficamente a la molécula de benceno con su famosa estructura hexagonal. Aún teniendo evidencia experimental que respaldara su modelo, él prefería escribir simplemente C6H6, sin dibujitos. De hecho, el primer esquema estructural del benceno fue hecho por otros químicos, basándose por supuesto en los artículos de Kekulé. En ese esquema sí podemos ver la clásica figura hexagonal con enlaces dobles y sencillos de forma alternada. En 1866, Kekulé presentó un modelo tridimensional del benceno, al que podríamos llamar el modelo
abuelo de las salchichas. Parece que su propuesta fue bien recibida por los químicos de la época, a quienes inspiró a ver a la química desde una perspectiva más estructural. Sin embargo, aún existe controversia sobre su famoso sueño del Uroboros como verdadera fuente de inspiración. Más polémico todavía es el hecho de que Kekulé no menciona de manera explícita el trabajo de otros químicos que ya habían propuesto una estructura para el benceno, en especial el trabajo de Johann Loschmidt, quien en mi opinión debería tener igual o incluso más reconocimiento que Kekulé. Pero no es cierto. Lo que sea de cada quien, fue un gran químico. Pero así ha sido siempre en la historia de la ciencia. Quien publica primero y logra convencer a la comunidad científica suele quedarse con el crédito del descubrimiento, aunque la historia no siempre es justa, ni mucho menos lineal.